Algo que sí da mucho que pensar es la condición de la iglesia en estos días. Pero déjeme decirle que esto no es algo nuevo, sino que es algo que siempre ha estado. Es que estamos en este mundo y al estar en este mundo estamos en esta carne, en este cuerpo, y el cuerpo muchas veces nos arrastra a lo terrenal. Nos da frío, nos da calor, nos enfermamos y pues se afecta el cuerpo. Pero, y es que en la Escritura nos lo dice que en los días que venga el Señor Jesucristo va a ser como en los días de Noé, como en los días de Lot. Va a ser una condición de la iglesia como las vírgenes, puso el Señor que eran como las vírgenes. Todas cabecearon y durmieron. Y hay una frialdad muy grande, muy terrible, sobre todo en aquellos lugares donde se predica el Evangelio, donde se predica la palabra de Dios. Porque si se predicara el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio de mercadotecnia, pues el lugar estaría lleno. Ahora, el hecho de que muchas personas no estén firmes es porque a veces, hermanos, la semilla que se ha sembrado ha sido una semilla no muy adecuada y la forma en que la tradición ha venido a contaminar el Evangelio es terrible. Yo le compartía a la hermana hace rato y se los comparto a ustedes. ¿Quién iba a pensar o quién pensaría que una vacilada, que una broma o que una mentira llegase a generar movimientos tan grandes, llegase a generar incluso sectas que hoy son pues numerosas, o sea, sectas de millones de personas? Por ejemplo, los mormones, José Smith, siendo un joven, se le ocurrió por ahí, porque no creo que haya sido un ángel. Póngale que haya sido un ángel, pero digamos que si no fue un ángel, con su amigo, vamos a ver a cuántos tontos engañamos. Y mire cuánta gente ha caído en eso. O sea, ¿cómo puede ser posible eso? Bueno, para empezar, lo vemos desde el principio, con Eva. La serpiente le dijo, ella escuchó y ella cayó. Y hoy es lo mismo, hermanos. Hoy es lo mismo dentro del pueblo del Señor. Por eso el Señor nuestro Señor, en el libro de Oseas capítulo 4, verso 6, nuestro Señor dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y está hablando del pueblo, hermano. O sea, no está hablando de otras personas. Está hablando de su pueblo. Está hablando de sus hijos. Está hablando de aquellos que el Señor escogió, de aquellos que el Señor le dio la ley. O sea, no hay nada nuevo debajo del sol, dijo el rey Salomón. No hay algo que se pueda decir, es que esto es nuevo. No, es que ya fue. Y así será. Este tema que estoy compartiendo, que compartimos la vez pasada, es un tema un poco fuerte. La intención de este tema que estoy compartiendo es, como les decía, es un análisis bíblico que estamos haciendo, hermanos. Yo sé que tal vez vaya a causar incomodidad en algunos, porque a mí también me ha causado incomodidad. No crea que es tan fácil compartir estos temas, porque la tradición se vuelve muchas veces ley, y la tradición se vuelve una costumbre difícil de arrancar. Compartíamos la vez pasada que el apóstol Pablo, en cuanto a los de su nación, decía, y yo doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, que sí amaban a Dios, tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y eso es lo que pasa hoy en estos días. Pero vamos a ver hasta dónde avanzamos con esta enseñanza de que cómo nacen los cristianos, parte 2. Hermanos, los cristianos, los hijos de Dios, van a ser concebidos
y van a nacer donde exista la predicación de la palabra, de esta palabra. ¿Usted tiene su Biblia? Pues levante su Biblia si la tiene. Esta palabra, que es su Biblia, de esta palabra, la predicación de esta palabra y la presencia del Espíritu Santo. Pues nos lo dice el Salmo 19:7, qué tan poderosa es la palabra de Dios. Nos dice que la ley de Jehová es perfecta, hermano, es perfecta. Y es tan perfecta, ¿qué va a hacer esta ley? Va a convertir el alma. Y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Mira, hermano, he estado leyendo el libro del profeta Jeremías y la verdad me asombra. O sea, cuando uno se dedica a estudiarlo y a meditarlo, a desmenuzarlo, a ver quiénes eran los reyes y cuál era la situación, esos son los testimonios de Jehová. O sea, los testimonios, o sea, lo que está testificado ahí, nos da sabiduría y aprendemos de esas cosas. Entonces, cuando hay predicación de esta palabra, cuando hay ilustración a través de los testimonios, a través de las historias de este libro, obviamente el alma se va a convertir y nos va a dar sabiduría. Entonces, también vemos en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura de este libro, toda la escritura, este libro es inspirado por Dios. No fue la ocurrencia de Pedro, no fue la ocurrencia de Pablo, no fue la ocurrencia de Judas, no fue la ocurrencia de ninguno de ellos. Este libro fue plenamente inspirado por Dios y es útil, nos dice la escritura, que es útil, o sea que no es un libro sin sentido, sino que es útil para enseñar. Ese es el objetivo. Cuando un predicador, un pastor, un maestro predica, el objetivo es enseñar para redarguir, porque desafortunadamente nosotros los seres humanos caemos en hábitos, aprendemos hábitos y muchas veces estos hábitos tienen que ser redarguidos. Tenemos que ser redarguidos, primeramente redarguidos y para corregir. Desafortunadamente aprendemos cosas que no son ciertas, sino que son cosas, tradiciones de hombres. Por eso el Señor Jesucristo dijo, ay de vosotros, fariseos hipócritas, porque enseñáis las tradiciones como mandamiento. O sea, ellos el mandamiento del Señor lo hacían menos con tal de seguir la tradición. Basta que un hombre diga, es mi corbán, o sea, es mi ofrenda, que le diga a su padre y a su madre, mira papá, mamá, lo siento mucho, no te puedo ayudar, papá, no te puedo ayudar, mamá, porque es que es mi ofrenda a Dios. Basta que en eso diga. Obviamente, ¿por qué decían esto? Porque a los fariseos, ¿qué les convenía? A los sacerdotes del templo, ¿qué les convenía? Que el dinero llegase a las ofrendas, que a la alfolía, al lugar de las ofrendas. Por eso decían, es mejor que no, lo siento, mira, usted tendrá su padre y su madre, pero Dios es primer lugar. O sea, ¿cómo nos damos cuenta cómo a veces la tradición invalida el mandamiento del Señor? Entonces, la palabra del Señor nos corrige y la palabra del Señor también nos instruye, nos va a instruir. O sea, qué precioso. O sea, ¿se da cuenta cuántas características hay? Nos enseña, nos redarguye, o sea, ya nos enseña que, uy, estoy mal, uy, me redarguye, híjole, estoy mal. Me corrige, uy, lo que he hecho está mal, entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacerlo bien. Y me instruye cómo yo tengo que hacer las cosas. Y lo precioso de todo esto es que la palabra del Señor, como no es del hombre, es de Dios. Entonces, tiene que ir inspirada por el Espíritu Santo. O sea, el nuevo nacimiento se da por la predicación de la palabra y por la obra del Espíritu Santo. Como nos lo dice en Juan 16:13, que cuando venga el Espíritu de verdad, ¿por qué será? Miren, hermano, cuando usted se pone a meditar y a checar los detalles, ni una palabra está en vano. Todo tiene un objetivo. Dice la Escritura, cuando el Espíritu de verdad, ¿por qué se habrá dicho el Señor Jesucristo de verdad?
Él pudo haber dicho cuando el Espíritu, simplemente el Espíritu, pero él tuvo que decir de verdad. ¿Por qué? Porque Dios es verdad. Dios no es mentira. Dios no es confusión. Dios no es ansiedad. Dios es verdad. Cuando el Espíritu de verdad venga, ¿qué va a hacer el Espíritu de verdad? Que es el Espíritu Santo. ¿Qué nos va a hacer? Nos va a guiar. ¿Nos va a guiar a dónde? A toda la verdad. Esa es una preocupación que, Dios mío, digo, Padre, por favor, ayúdame, porque son tus hijos, son tus niños, los que necesitan ser instruidos, y porque hay un enemigo que el Señor lo reprenda, que dice la Escritura, porque no ignoramos sus maquinaciones, pero el pueblo de Dios ignora las maquinaciones. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no lee la Escritura, no se deja guiar por el Espíritu Santo. No se deja guiar por los pensamientos de otras personas. Como les decía, a veces una vacilada puede terminar convirtiendo una secta. Estaba viendo, la vez pasada les compartía de este individuo, Marjoe, que en 1972 hizo un documental desde pequeño, hermanos, desde que tenía 4 años, fue entrenado para ser un predicador este niño. Él dice, yo no tuve infancia, a mí me obligaban a aprenderme textos de memoria, a mí me obligaban a hacer todas estas cosas. Y al fin su conciencia no lo dejó en paz a este hombre. ¿Qué fue lo que hizo? Fíjese, aún con toda su impiedad y su ateísmo, porque él era un ateo, ¿sabe qué? Decidió hacer un documental para demostrar qué tan ingenuos eran los cristianos en esa época. ¿Por qué ingenuos? Porque no tenían las bases de las Sagradas Escrituras. Y digo, Dios mío, ¿cómo es terrible esto? O sea, y fue un documental que incluso se ganó el Oscar al mejor documental. O sea, no fue cualquier cosa. Dios mío, estos infiltrados se han metido. ¿Y por qué se han metido? Porque el pueblo no tiene conocimiento. El pueblo no tiene verdaderamente conocimiento. El pueblo lo que tiene es un pueblo demasiado crédulo. Esa es una de las desventajas de nosotros los cristianos, que todo lo creemos. Que se levanta cualquiera, así dice el Señor, y como así dice el Señor, ya nadie puede decir nada. La palabra del Señor nos dice que debemos de juzgar la profecía. Debemos ponerla en tela de juicio. El apóstol Pablo también dijo, y si aún nosotros, si aún un ángel del cielo o nosotros os anunciamos otro evangelio, sea ¿qué? Sea anatema, sea maldito. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo dijo, el Espíritu Santo, cuando Él venga, Él los va a guiar a toda la verdad. ¿Por qué va a guiar a toda la verdad? Porque no hablará de su propia cuenta, sino que el Espíritu Santo hablará, ¿qué cosa? Todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo no es que se las inventa, el Espíritu Santo oye lo que del Padre y oye lo del Hijo. No es una nueva revelación que va a traer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya lo que había de revelar, lo reveló y lo dejó en esta palabra, en este libro que llamamos la Santa Biblia. Entonces, hermanos, estamos viendo de que cómo es que nacen los niños, los cristianos, los hijos de Dios. Y vemos que hay cristianos, hay cristianos que nacen de parto natural. ¿Y por qué digo de parto natural? Porque el Espíritu Santo está presente y porque la palabra está presente y porque hay una persona que predica la palabra y esto va a germinar, como cuando se une el gameto masculino y el gameto femenino, y entonces se concibe y hay un bebé en el vientre de una mujer. Y quiero decirles esto, todos los nacimientos cristianos tienen que ser de forma natural. No pueden ser. ¿Por qué? Porque la genética, que es la palabra de Dios, es perfecta. El Espíritu Santo es perfecto. El predicador es enviado de parte de Dios. Y cuando nace un niño, pero de parte de Dios, es de forma natural. Y un parto de forma natural tiene que ser a su tiempo.
No puede ser antes y no puede ser después, porque dio su genética como una pareja saludable, un hombre fuerte, un hombre que hace ejercicio, una mujer saludable y fuerte y que comen bien. Ese niño nace fuertecito, nace todo robusto. Entonces, los hijos de Dios nacen a su tiempo, fuertes, saludables. Los hijos de Dios hablan como el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Obviamente nuestro Señor Jesucristo. Hablan como los apóstoles de la Biblia y son dirigidos en su totalidad por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Esos son. ¿Por qué? Porque un niño va a hablar como, ¿por qué un niño va a hablar como Jesús? Porque el que ha nacido de nuevo, mire, oh, Jesucristo es mi Salvador. Entonces, pastor, cuénteme de Jesucristo, ¿cómo es? El pastor le va a decir, maestro, cuénteme de Jesucristo, ¿cómo es? El hermano maestro le va a decir, pero obviamente el pastor no puede estar las 24 horas 7 dirigiendo al hermano. Pero él va a agarrar su Biblia y va a empezar a leer mi Señor Jesús, y se la va a leer, y va a ir, y entonces se cumple lo que dijo el apóstol Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Esta es una de las características. Si usted desea y tiene esa inspiración de leer la Biblia sin que lo forcen, entonces usted es un nacido de nuevo. Pero si usted le da trabajo leer la Biblia y si usted no quiere leer la Biblia, entonces más vale que siga escuchando esta enseñanza. Los cristianos nacen con la asistencia de un ministro, no con la insistencia. ¿Se acuerda muy bien? Con la asistencia, no con la insistencia. La asistencia de un hermano en Cristo, no de un padre o una madre. Porque nosotros lo único que somos solamente hermanos en Cristo. Hermanos, porque eso nos dice la Escritura. Y aún el Señor Jesucristo dijo, vaya y díganle a mis hermanos. Él lo dijo, el Señor Jesucristo. Entonces, fíjese, yo quiero hacer un paréntesis antes que se me olvide. Y no me conteste, pero lléveselo en su mente, en su corazón. ¿Puede un cristiano estar equivocado y sin embargo no estar en el error? Piénselo, no me conteste. ¿Puede un cristiano estar equivocado y sin embargo no estar en el error? Es un paréntesis que estoy haciendo. Ya usted piénselo en su casa y luego lo podemos platicar. Pero lo quise aventar ahorita para que no se me olvidara. Mire, le decía yo en la mañana a mi hijo que lo llevaba al carro. ¿Cómo está eso? Digo, sí, a veces una persona puede estar equivocada y no estar en el error. ¿Pero cómo, papá? Mira, te voy a poner el ejemplo. Digamos que tu madre y yo tenemos un bebé, pero por cosas del destino nos tenemos que ir. Y tú cuidas a ese bebé desde chiquito, resulta que ya te casas, tienes tu compañera, y ese bebé tú lo crías. ¿Cómo te va a decir ese bebé a ti? Papá. Le va a decir papá. Pero tú sabes, hijo, que tú no eres el papá. Tú sabes que yo soy el papá. ¿Me entiendes? Y así a veces nosotros a veces nos creemos padres de nuestros hermanos. Pero no es así. Son nuestros hermanos. Podemos cuidarlo como digo Jordan, ¿tú lo cuidarías? Pues sí. ¿Y cómo se comportaría? Pues como un hijo, ¿verdad? Se comportaría como un hijo. A eso es lo que se refiere el apóstol Pablo, de que seamos padres espirituales, pero que nunca se nos olvide de que el padre es aquel. Que nosotros vamos a hacer, como ese hermano mayor que de momento, salió la sorpresa. Y los papás, y tienen que criar al niño. A mí me pasó. Tenía yo un primo que era de la edad de mis tíos. Yo le decía, tío. Me decía, yo no soy tu tío, yo soy tu primo. Pero yo le seguía diciendo tío. Ok, llámame tío, está bien, me decía. ¿Por qué? Porque era mayor. Pero volvamos a esto. Los cristianos van a ser
concebidos y nacen donde existan la predicación de la palabra y la presencia del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento ocurre. ¿Cuándo ocurre el nuevo nacimiento? Cuando la persona se da cuenta de su condición, se da cuenta de que es pecador. Entonces se da cuenta de que está perdido, se da cuenta de que está en la antesala del infierno, se da cuenta que ha pecado contra sí mismo, contra sus semejantes, y que ha ofendido a su Creador, a su Dios, pero que a pesar de todo eso, hay un rayo de esperanza, el Evangelio de Jesucristo. Ese es el que ha nacido de nuevo. Se da cuenta de que está perdido. Y mucha gente, la hacemos cristianos y no se han dado cuenta de que están perdidos. No han nacido de nuevo. Simplemente le hemos dado un aventón, le hemos dado un ray y no han nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo se da cuenta, Dios mío, es que soy un pecador. Señor, te he ofendido, Padre, te he ofendido. No, si lo que yo merezco es el infierno. No, mi Señor, he pecado. No, se arrepiente. Si este cuerpo que Dios me dio, lo he agarrado para el pecado. He pecado contra mis padres, he pecado contra mis hermanos, he pecado contra... O sea, él se da cuenta de su condición. He pecado contra ti, Señor. Pero también se da cuenta de ese rayo de esperanza que es el Evangelio de Jesucristo. Cuando esta persona nace, o sea, el verdadero cristiano nace porque la palabra de Dios se le fue predicada, la palabra de Dios lo confrontó, la palabra de Dios le mostró cuál era su condición y el Espíritu Santo lo convenció y cree en el Evangelio. Cuando esta persona ha nacido de nuevo, les digo, es como esos niños de rancho que nacen allá, que esos niños andan así nada más con un taparrabito, andan corriendo, suben a los cerros, se suben a los árboles, se caen, se levantan y ellos hasta tierra comen los chamaquitos, pero están todos sanitos, todos fuertecitos porque son fuertes. O sea, no se enferman esos niños. Y eso es lo que necesitamos en el pueblo de Dios. Predicar la palabra. Y la palabra solito va a hacer su efecto, hermano. No tenemos que forzar los nacimientos. Usted predique la palabra. Mire, usted no es padre de ellos. Uno le predica la palabra y el Espíritu Santo hará su obra y el fruto va a caer a su tiempo. Pero ¿qué sucede? Que nosotros agarramos, allá en el rancho grande, allá donde vivía, agarramos los plátanos, los cortamos todos verdes y los metemos en una caja y les ponemos carburo para que maduren. Pareciera ser que hay cristianos carburados, que nacen a base de carburo. El Evangelio de Jesucristo es la buena noticia sobre la salvación que Dios ofrece a la humanidad a través de la vida y muerte y resurrección de Jesucristo. Este mensaje del Evangelio se centra en la expiación de Cristo que permite el perdón de pecados y la reconciliación con Dios para quienes creen en Él. La expiación, o sea que la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que yo merecía morir. De hecho, todos merecemos morir. Pero el cristiano que ha nacido, que verdaderamente se da cuenta, yo merecía morir, pero hubo quien por mis culpas muriera en la cruz. Como dice, ¿se acuerda ese himno? Aún siendo yo un vil pecador. Gracias, Señor. Yo merecía morir en esa cruz, pero tú moriste por mí, Señor Jesucristo. Tú eres mi Salvador. Entonces, la muerte que yo merecía, la sufrió Él. Sí, amén, así es. Aleluya. Y ya no, ahora sí, se cumple la Escritura. Ahora pues, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El que ha nacido de nuevo, vive seguro.
sabe quién es su Señor, sabe quién es su Salvador. Y sabe que está reconciliado con papá. Sabe que ha pasado de muerte a vida y tiene tal convicción, como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y no le da miedo. Y el morir es ganancia. No anda con miedo. Y es como el profeta Jeremías. Hombre, ese hombre, ay hermano, sufrió todos contra él. Todavía en los tiempos de Acab, Elías, sí tenía mucha oposición, pero cuando menos la oposición eran los profetas de Baal, los profetas de Acera. Esa era la oposición. Pero la oposición que sufrió el profeta Jeremías eran profetas de Jehová, para el colmo. O sea, esa oposición que él sufrió, en este caso era Elías contra los falsos profetas, pero los de Baal, pero era Jeremías contra los falsos profetas de Jehová, que tomaban el nombre de Jehová en vano. Este hombre sufrió mucho, este hombre no fue popular, este hombre hasta lo expulsaron de la iglesia, lo expulsaron del templo, no te queremos ver más acá. Y este hombre, como su corazón ardía, él escribió, y Baruch era el que leía por él las palabras en el templo de Dios. Este hombre hasta planearon matarlo, obviamente Dios protege a los suyos, y entonces él dijo, pero Jehová está conmigo como un poderoso gigante. El que ha nacido de nuevo sabe, como dijo el salmista, caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. No tiene miedo, está seguro, no tiene miedo a la adversidad. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Es como los 3 varones hebreos. No tuvieron miedo al edicto del rey. Y ¿sabes tú, oh rey? Porque acuérdense, Sadrach, Mesach y Abednego, si no adoran a mi estatua, van a ser echados en el horno de fuego. Les doy una oportunidad. No, rey, no es necesario que discutamos el asunto. No es necesario. ¿Por qué? Porque no nos vamos a inclinar a tu estatua. El Dios a quien servimos, Él puede librarnos. Y si no, tampoco nos vamos a inclinar a la estatua. ¿Se da cuenta la convicción? ¿Se da cuenta la convicción? No tiene miedo. El Hijo de Dios no tiene miedo. No tiene miedo. ¿Y qué pasó? Dios los libró, ¿verdad? ¿Que no fueron echados al horno de fuego? No, sí fueron echados al horno de fuego. ¿Y qué pasó? Dios los libró. ¿Por qué? Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Ese es el verdadero cristiano. El cristiano vive bajo la guía del Espíritu Santo. Esta persona se duele, se arrepiente, se humilla, pide perdón y Dios le perdona. El cristiano nacido de nuevo vive enamorado de su Señor, vive enamorado. Ahora vivo enamorado, ¿se acuerda? Vivo enamorado de Él. Perdido estaba yo, mas Cristo me salvó. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere dejar. Y ahora vivo enamorado, vive enamorado. Miren, el cristiano nacido de nuevo es como esa muchachita de campo que tiene un novio. Las muchachas sencillas de campo tienen su novio amado, el cual tiene que irse a la guerra. Pero su novio le dice, ¿sabes qué? Cuando regrese de la guerra, me caso contigo. Y ella, pues lo espera, pero agarra el novio antes que yo me vaya, querida, mi amor, no se han casado todavía. ¿Sabes qué? Te dejo mi diario para que tú lo leas. Y la novia pues se va a la guerra. ¿Cuándo vendrá? No lo sabe. En aquellos años, no es como ahorita que se anuncian la guerra, que sea todo lo sabemos, ya lo que sucede al otro lado del mundo ya lo sabemos. En aquellos años la información tardaba mucho tiempo. Podría regresar en un mes, podría regresar en un año, podría regresar en 10 años o incluso en 20 años. Pero ella sabía que él vendría por ella. Entonces le dejaba ese diario y la novia, la muchacha, leía y leía hasta de tal manera
que se desgastaban y ya se le empezaban a caer las hojas del diario, pero ella cuidaba de que no se le perdiera una página. ¿Por qué? Porque era el libro de su amado. Lo mismo sucede hoy. El Señor nos ha dejado su diario. Y nosotros, con mucho amor, el que ha nacido de nuevo, lee. Sí, papito. Oh, papi, de veras. Y luego lee a los amigos del amado. ¿Quiénes son los amigos del amado? Oh, el profeta Isaías habló de mi amado. Oh, el profeta Jeremías. Ay, padre, ¿cómo sufrió tu amigo el profeta Jeremías? Y lee al profeta Elías. Este hombre, ¿cómo te amaba mi Señor, mi amado? Te amaba mucho Elías. Ay, Dios mío, Pablo, estos son los amigos de amado de la novia esta. Y ella, porque lo ama, ¿qué va a hacer? Lo va a esperar. Y van a venir pretendientes a quererla conquistar. Pero ella va a decir ¿qué? No. ¿Por qué? Porque su amado es su amado. Y mi amado es único, señalado entre 10,000. Uno es solamente mi amado y su corazón le pertenece a él. Mire, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ser como esa novia, esa muchachita de campo. El Señor nos dijo que va a regresar. ¿Cuándo va a regresar? No lo sabemos, pero va a regresar. Pero hoy en día hay muchos que dicen, ¿cuándo va a regresar el amado? Hasta fecha le ponen. Y muchas noviecitas tontas, ay sí, están todos de miedo y venden sus propiedades porque va a venir el amado. Y resulta ser que no viene. ¿Por qué? Porque esos mensajeros son unos hijos, pero de las tinieblas. Porque si fuesen hijos de luz, no estarían diciendo, porque el Señor, ¿cuándo va a venir? A la hora que nadie lo piense. Va a venir, pero de que viene, viene. ¿Y qué tenemos que hacer? Esperarlo, simplemente. Esperarlo. Y que Él va a venir. Y si no viene en lo del rapto, en cualquier momento Él viene por ti personalmente. Y ya. Va a enviar su ángel. Dice que enviará a sus ángeles para recoger a sus escogidos. Eso va a ser el gran evento que va a suceder. Pero cuando murió Lázaro, ¿qué pasó? Vinieron ángeles y se lo llevaron. De la misma manera, cuando muere un amado, cuando muere un amado, viene y envía a su ángel y se lo lleva para estar con él. Pero veíamos también que desafortunadamente hay cristianos de partos complicados, ¿verdad? Partos complicados. Y los cristianos religiosos son concebidos y engendrados donde existe una mezcla de Biblia, de filosofías, tradiciones humanas y desafortunadamente la presencia de espíritus de mentira. Eso es terrible, hermano. Por eso es la condición. ¿Por qué? Porque el día de hoy en las congregaciones hay una mezcolanza tanto de cristianos nacidos de nuevo como de cristianos, y digo cristianos por respeto, pero no son cristianos. ¿Por qué? Porque resulta ser que nosotros somos como el campo, un campo donde el Señor vino y plantó la buena semilla, pero mientras los hombres dormían, porque nos dormimos nosotros en nuestros laureles, en lugar de estar velando, vino el enemigo y sembró cizaña en medio del trigo. Y cuando crecieron, se parecen. Se parecen, la cizaña y el trigo se parecen, pero la cizaña nunca produce fruto y el trigo produce fruto. Y cuando el trigo produce fruto, ¿qué pasa con el trigo? Se hace chiquito. Se hace chiquito. ¿Por qué? Porque tiene fruto. Ha producido el fruto del Señor. ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero la cizaña siempre se mantiene erguidita. Está en medio. Ahí lo ve en medio. Ahí lo ve en medio. Ahí ve. Parece, hermano. Sí, parece, pero no lo es. Es cizaña. No, sí nació, pero no nació de nuevo. Nació en medio del campo. Dicen uno, es que yo nací en cuna evangélica. No, hermano. No hay ni cuna evangélica. Dios no tiene nietos.
La persona tiene que nacer de nuevo. Y le digo, y lo tremendo es que son engendrados, existe mezcla de esto, palabra de Dios, de Biblia, filosofías, tradiciones humanas, y lo más terrible, también de espíritus de mentira. Ya creyeron que han nacido de nuevo, pero ahí lo ve todavía enojones, ahí lo ve todavía lujuriosos, ahí lo ven todavía diciendo mentira, ahí lo ve todavía maldiciendo. Ay, ¿será que nació de nuevo ese individuo? No nació de nuevo. Le hicieron creer que nació de nuevo. Le hicimos creer que nació de nuevo, pero no ha nacido de nuevo. Quiero hablar un poquito acerca de lo que sigue. El objetivo de los institutos bíblicos es capacitar a las personas para el ministerio cristiano, equipándolas con el conocimiento teológico, habilidades prácticas y crecimiento espiritual necesarios para servir a Dios. Esto se logra a través del estudio profundo de la Biblia, la aplicación de la fe en la práctica ministerial y la formación de líderes capaces de proclamar el evangelio y servir a la comunidad. Los institutos sirven para capacitar, sí, pero acuérdese que en medio de todas esas materias ya está metida la opinión de los hombres. No digo que sea malo, el que tenga oportunidad que estudie, que vaya y que lo haga. Pero hermano, el Espíritu Santo es el mejor maestro que tú y yo podamos tener. El que dijo, en aquellos días haré un nuevo pacto con la casa de Israel, o sea, con mis hijos, lo voy a hacer. No como el pacto que hice con sus padres en el desierto, los cuales ellos invalidaron. Esta vez daré mi ley en su mente y escribiré mis mandamientos en las tablas de su corazón. Y ninguno preguntará a su compañero, enséñame acerca de Jehová. No va a ser necesario. ¿Por qué? Porque yo voy a estar en ellos. ¿Sirven los institutos? ¿Sirven las universidades? Sí, porque te aportan conocimiento. Pero sirve más que el Espíritu Santo te enseñe a ti de manera personal. Porque cuando el Señor dijo esta promesa, cuando el Señor lo dijo al profeta Jeremías. El profeta Jeremías no tenía estudios, por eso el Señor le proveyó un escribano, era Baruch, para que él escribiera lo que el profeta decía. Pero el que oía la voz de Dios, el que oía la instrucción, era el profeta. Por eso le escribió esto. Entonces, esa promesa es para ti y es para mí. Hermano, me sorprende a mí me gusta ver mucho los videos, cómo la gente está debatiendo, cómo la gente, y cómo justifican cosas que me quedo asombrado. ¿Cómo va a ser posible? Lo justifican lo injustificable, como eso se los digo. Doctores, teólogos, y le hacen unas preguntas, no, y es que se defienden a capa y espada, aún sabiendo que están en el error, con tal de no quedar mal, se defienden como gatos panza arriba, sí se defienden, pero nunca quieren aceptar su error. Hermanos míos, cuando tú eres guiado por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios te va a enseñar correctamente y te va a enseñar sin confusión. El Espíritu de Dios. Y hay cosas que el Espíritu de Dios simplemente no te las va a querer enseñar. ¿Por qué? Porque Él sabe por qué. Él sabe poner los límites. En las denominaciones muchas veces hay complicaciones. Y cual cesárea, nacen muchos cristianos. Casi a tiempo. O en el peor de los casos, los ministros la sacan a estas criaturas prematuramente y crecen débiles y por desgracia algunos mueren. Digo que sí somos nosotros, hermano. Seguimos las tradiciones de los hombres. Los sacamos a la fuerza. Cortamos el fruto. Ándale, acéptale. Es que no quiero. No, pero te vas al infierno. Los manipulamos. ¿Te quieres al infierno? No, pues ¿quién está tonto para decir que quieres ir al infierno? Nadie. Y acepta a Cristo. ¿Qué es eso? Tú nada más repite. Y ya lo hacemos repetir. Ya le decimos, ya nació de nuevo, ya le extendemos su pasaporte. Como si eso fuera que uno es el que extiende los pasaportes. Los cristianos
nacidos de partos complicados, son débiles, quisquillosos, caprichosos. Le dicen cualquier cosita, ya se ofenden y ya se van. Y nunca lo ve, ya nunca lo ve regresar. Nunca lo ve usted. Ahora, fíjese una cosa, voy a tocar algo y con esto vamos a terminar. ¿Qué pasa en las campañas o cruzadas evangelísticas masivas? ¿Qué es lo que se hace? El ejemplo está en las campañas sanitarias. Hace algunos años, aquí en un hotel, un hotel aquí, se realizaban, venían los dentistas a arreglarle los dientes a las personas. Entonces, me acuerdo que, pues uno, ¿quién no va a querer aprovechar, no? Que va, que le arreglen su diente y le hacen limpieza, y si tiene una caries, pero muchos dentistas voluntarios hacen bonita obra, la verdad, y al que le tienen que quitar, se los quitan, y así, ¿no? Así. Y eso está bien, ¿no? También las campañas de vacunación, ¿verdad? Las campañas de vacunación, y van y se vacunan. Bueno, pero lo mismo hacen los oftalmólogos, también van a hacer los lentes. Pero, ¿acaso se podrán realizar partos a gran escala? ¿Acaso usted ha escuchado decir campañas de partos que vienen todos los doctores y vengan todas las que están embarazadas para que tengan sus niños? No se puede. ¿Por qué? Porque el niño tiene que nacer a su tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Con las campañas que a veces uno se hace. No digo que no se hagan campañas, se tienen que hacer campañas, pero las campañas tienen que ser de predicación de la palabra de Dios, no de historietas, sino de cuentos, porque usted se da cuenta que la mayoría de las veces, ¿qué es lo que sucede? Montón de cuentos, poca palabra, y el predicador se la pasa diciendo que yo en una ocasión tuve esta experiencia, que en otra ocasión tuve esta otra experiencia, que una vez yo vi esto, que vi esto, vi aquello, vi lo otro, que un hermano fulana, la hermana Bernarda me dijo esto, tuve un sueño, que un bebé dijo aquí. Cuentos y cuentos tras cuentos tras cuentos, y al final, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y no se predicó la palabra. No se predicó. Imagínense, se instala un hospital ambulante, gigante, y los niños son paridos a un montón, se paren de a un montón de niños espirituales. ¿Cuántos de esos nacimientos serán naturales? ¿Cuántos de esos nacimientos serán nacimientos inducidos por cesáreas, prematuros y o hasta abortivos? Miren, hermano, cuando se predica la palabra en una campaña, se predica la palabra. Y a la gente no se le ruega, por favor acepte a Cristo. Se predica la palabra. El Señor sabe lo que tiene que hacer. El Espíritu Santo sabe lo que tiene que hacer. Señor, ¿alguien quiere recibir a Cristo? ¿Alguien quiere aceptar a Cristo? Se puede hacer la invitación, sí, pero se tiene que predicar a Cristo. Se tiene que predicar que se arrepientan. Se tiene que predicar de que están perdidos. Tiene que predicar que Cristo es la única esperanza. Y el que quiera, ¿alguien quiere? Sí, va a pasar solito, sin necesidad de que lo estemos manipulando, porque eso es lo que hemos hecho. Y no digo que, mire, a veces nosotros hacemos las cosas por pura tradición. Tenemos la buena intención, pero haga de cuenta que, ándale, empuja el chamaco, empújenlo para que salgan, ¿no? No, van a ser cuando Dios diga. Usted no se preocupe, el evangelista predique la palabra, no se preocupe, que a su debido tiempo el niño va a nacer. No se preocupe, hermano. A veces hay nacimientos de partes inducidos, les meten miedo al infierno, pánico al anticristo, a la gran tribulación, a la muerte, los manipulan, los chantajean, los ilusionan. ¿Sabes qué? Te vas a ir al infierno si tú no recibes a Cristo. Si hoy te mueres, sin Cristo te vas a perder eternamente. Si parece más mire, le digo, y la cosa es lo siguiente, que muchas veces nosotros lo hemos hecho, ¿sabe por qué? Por tradición, porque así lo hizo fulano de tal, así lo voy a hacer yo también, y seguimos la misma. Y luego nos regañan, y hermano, ¿y por qué no hizo la invitación? A mí me han regañado, ¿por qué usted no hace nunca la invitación? Porque yo no soy el que para a los hijos, el que los para el Espíritu Santo. Yo solamente predico. En una ocasión, sí, ¿a quién quiere recibir? Yo, dice, solitito vino, yo quiero, dice. O interrumpen, hermano, yo ya entendí, yo quiero recibir a Cristo. Viene, y esas personas permanecen y dan fruto y permanecen. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha hecho la palabra. Fíjense, una ocasión, cuando yo me iba de evangelista, con un grupo de evangelistas, me iba yo, en los campos, en los fields de ahí de los campos agrícolas, está el predicador. Ahora, hermanos, todos levanten, todos con los ojos cerrados, levanten sus manos el que quiera recibir a Cristo.
Todos con los ojos cerrados, por favor. Todos con los ojos cerrados. Todos. Y pues, todos con los ojos cerrados. Yo nunca cierro los ojos. Yo siempre estoy mirando. Una vez dijo un señor, y aquel que no cierre los ojos, vive Dios que se va a quedar ciego. Y yo, más abría los ojos, ¿no? Manipulador. Entonces, a ver, todos reunidos, todos con cerrados los ojos. Levante su mano el que quiere recibir a Cristo. Levantaba su mano. Ya que levantaba su mano el que quería recibir a Cristo, dice, todo el mundo con los ojos cerrados. Usted que tiene la mano levantada, póngase de pie. Y ya se ponía de pie, que levantaba la mano. Usted ahora dice, repita después de mí. Y repetía la oración de entrega. Ahora todos abran sus ojos y miren a sus nuevos hermanos. Y todo el mundo ya los miraba y había algunos que... Digo, es que así aprendieron. Así aprendieron. Miren, hermano, lo hermoso es que Dios completa su obra. Otros son, mira, si tú aceptas a Cristo, hoy Él te va a sanar. Él te va a dar un empleo. Tus problemas de cualquier índole serán resueltos. Los cristianos, vuelvo a repetir, de partos complicados, son débiles, quisquillosos, caprichosos, viven con miedo a perder su salvación. ¿Por qué será que viven con miedo a perder su salvación? Porque no han conocido a su Salvador. Su Salvador, ¿qué ha dicho? De mis manos, ¿qué va a pasar? Nadie. Nadie lo va a arrebatar. Viven con miedo a perder su salvación, traumados de no irse en el rapto. Son otros, están traumadísimos de no irse en el rapto. Y consolándose de que si se quedan, pues van a pasar la tribulación y al final van a ser salvos. Ay, hermanos, y ahorita que no cuesta nada, no son salvos. ¿Usted cree que si se quedan van a ser salvos? No. Estos cristianos viven comprometidos a Dios por las recompensas que obtendrán. Estos cristianos, ya con esto termino, son interesados, no están enamorados de su Señor. Lo contrario a la muchachita de campo, ¿se acuerda? Estos cristianos son como esa muchachita coqueta muy bonita de barrio, que vive en la ciudad, muy bonita de barrio, que conoce a un joven multimillonario, que se tiene que ausentar por negocios y el hombre le dice que se casarán cuando regrese. Y el novio le deja su diario personal para que ella lo conserve mientras regresa. Pero como esta muchachita está bonita, ella sabe que está bonita, ella sabe que impresionó al novio millonario, ella sabe que tiene más ofertas. Ella no está enamorada de su novio, no está enamorada de este joven millonario. Está con él, mire, está con él, pero por amor no, por interés. Así hay muchos que son cristianos por interés, porque no me quiero ir al infierno. Y no digo que no, o sea, está bien que no nos querramos ir al infierno. Decía un hermano, en un canto muy precioso, en el cielo o en la tierra nos iremos a gozar. Si Cristo es el paraíso, no me importará el lugar. Si es de estar con mi Cristo por toda la eternidad, yo encontré el paraíso cuando mi Cristo me salvó. Sencillo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso, amado, miren, el Señor viene. Pero si la persona está traumada, que es que el Señor viene y por eso no voy a pecar, es que no está enamorado de su Señor. El que está enamorado no le tiene que decir que no peque, porque ha nacido de nuevo. Pero esta es una muchachita coqueta, le digo que ahí anda ahí. Si se le cruza ahí Juan Calvino, se va tras Calvino. Se le cruza ahí a Jacobo Arminio, se va tras Jacobo Arminio. Se le cruza por ahí Guillermo Maldonado, se va tras Guillermo Maldonado. Se le cruza otro apóstol, se va tras... Anda de arriba y para abajo, de arriba y para abajo. El cristiano verdadero no anda de arriba para abajo. El cristiano anda de arriba para abajo, pero aquí mire, de arriba para abajo en este santo y precioso libro. Para la próxima vamos a ver de qué forma habré nacido yo. Pero eso lo vamos a ver para la próxima. ¿Qué poder añadir? Nada más. Ya todo está dicho a través de la palabra. Siempre Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Señor,
Gracias porque siempre nos das ese consejo, Señor. Gracias por cada uno, Señor, de los que hemos estado hoy, de los que estamos acá, Señor. Gracias, Padre, porque nunca nos dejas sin ese pan. Oh Dios, gracias. Que cada uno de los que estamos acá hayamos nacido, Señor, de un parto natural. Sobre todo, Señor, que tu Espíritu Santo nos haya guiado. Gracias, te pongo en tus manos a cada uno de aquellos, Señor, que un día te confesamos como nuestro único y suficiente Salvador, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor.